A lo largo de la historia nos hemos podido dar cuenta de cómo los peores conflictos son generalmente entre hermanos. En la Biblia vemos cómo de las primeras historias que nos obsequia este libro es la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Vemos también cómo Jacob engaña a su hermano y se aprovecha de la situación de su hermano Esaú para conseguir la primogenitura de su padre Isaac. Y así podríamos seguir en el tiempo y llegar hasta lo que es la historia de Grecia, en donde las historias que se daban entre los dioses romanos eran de serias rivalidades entre hermanos. ¿Cómo olvidar aquellos pleitos epopélicos entre Zeus y su hermano Hades, dios del infierno? También llegamos a Roma, en donde pudimos ver cómo la cordialidad familiar no era precisamente lo cotidiano. Como Calígula ordenó decapitar a su primo hermano y con quien había sido criado como si fueran hermanos, Tiberio Gemelo, simplemente porque era su rival para poder obtener el trono en el caso de la muerte del emperador. También llegamos a la historia de Francia, en donde podemos ver cómo Luis XIII enfrenta una grandísima rivalidad con su hermano Gastón de Orleans, y en donde su perverso primer ministro, el cardenal Richelieu, se convierte en el elemento principal de la rivalidad entre los dos hermanos para poder conseguir que el rey prevalezca y la rebelión de Gastón de Orleans termine con la muerte de este en una celda después de haber sido engañado por el cardenal. Podemos seguir también más adelante en el tiempo y encontrarnos cómo, en algunas otras latitudes, como es el caso de Inglaterra, Isabel I, hija de Enrique VIII, se aprovecha también de la situación política para lograr finalmente ocupar el trono que no le correspondía a la muerte de su hermana María I. Y así podríamos seguir una larguísima lista de enfrentamientos entre hermanos. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos también dos casos más, anteriores en tiempo pero muy ilustrativos. Shakespeare nos da cuenta en la tragedia de Ricardo III de cómo este personaje, quejándose en un primer monólogo que nos presenta en su pieza teatral, de cómo él había nacido deforme, poco agraciado para las artes del amor, había decidido convertirse en villano. Y cómo, si el rey Eduardo era tan fiel y leal como se decía, su hermano terminaría en la cárcel en ese mismo instante gracias a las intrigas que él podría hacer para sucederlo en el trono. Recordemos también a Ricardo Corazón de León y a su hermano Juan Sin Tierra, en donde también esta rivalidad incluso nos llega a la literatura en la historia de Robin Hood. En el cine podemos ver también cómo los hermanos se han enfrentado en algunas muy clásicas versiones de lo que son estas luchas de poder, como es la película del Padrino, en donde finalmente, a lo largo de la saga, se puede ver cómo Fredo Corleone se convierte en el enemigo mortal de su hermano Michael Corleone. De esta manera, nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, en la propia Biblia viene un gran consejo que se da en los Salmos, concretamente en el Salmo 133, que dice: «Ved cuán bueno y cuán generoso es que los hermanos vivan en unidad», no siempre la unidad fraterna, el amor filial, impera. Por eso, cuando dos hermanos se enfrentan, valdría la pena preguntarse si es porque no han sido bien educados o porque hay alguien interesado en esto.